espacio de información. Hoy tenemos algo muy especial. Hablaremos sobre los decretos del grupo número 1, pero hablaremos de una forma algo diferente. Eso nos lo explicará nuestro compañero Juan Diego. Buenas tardes, Vanessa, es un gusto trabajar contigo y tienes toda la razón. El día de hoy vamos a explicar estos decretos que hablan sobre la convergencia a las NIF de una forma un poco diferente, un documental. Y lo vamos a hacer escuchando dos historias de dos jóvenes que se han visto tal vez un poco afectados por este cambio. Pero el problema es que no entienden verdaderamente lo que significa esto para Colombia. Lo que tal vez están sufriendo en este momento, en un futuro se puede ver recompensado de otra forma diferente. Porque lo que buscan esta normativa es una convergencia para que haya una homogenización de la información y todos hablemos de una misma forma. Estas dos historias comienzan con la de un joven que ha tenido que padecer demasiado por este cambio, inclusive la pérdida de uno de sus familiares y la necesidad de hacerse cargo de su familia, tener que trabajar para mantenerlos y cómo él ve desde su punto de vista ese cambio y cómo afecta a los colombianos. Por posibles riesgos que este joven pueda padecer en su comuna, hemos decidido cambiarle el nombre por su seguridad y lo vamos a conocer como Felipe Líbano Cortés. Felipe, muchas gracias por compartir esta historia con nosotros. Bienvenido y estás en todo tu derecho a hablar y dar tu opinión personal sobre el tema. Te escuchamos. La tía, todavía la recuerdo, cuando ella trabajaba en ese banco. Un día como a las 4 llegó llorando, que la habían echado, que porque tenía que estudiar más, que tenía que aprender otras cosas, pero a ella ya no le daba ni la plata, porque pues le tocaba mantener a la familia, al papá bien enfermo, a los 3 hijos y al marido, y para acabar de usar ese marica le violaba al niño, a Santiago. Qué vuelta. No, y el tiempo tampoco le daba, la tía siempre vivía ocupada, hasta que como al año la echaron y la tía le dio duro, no fue capaz con la familia y la tía se tiró del metro. Pero Felipe, qué pena que te interrumpa, pero tu tía tenía conocimiento de lo que era el artículo 1, que habla sobre un grupo, el primero, en el cual se encuentran en donde trabaja tu tía, un banco, que administra los recursos del pueblo, y que era necesario que en el periodo donde tu tía fue despedida se tendría que capacitar, y no lo hizo. ¿No crees que ahí también hubo un poco de su culpabilidad? No, yo no sé, pues ya para qué, ya qué más se va a hacer, ya la tía se tiró del metro y dejó a toda la familia, a Santiago, el niñito, el papá violándolo y bueno, ¿qué va a hacer? El papá, todo llegó ahí con la tía. Y tengo entendido que Santiago decidió hacerse una operación. ¿Me puedes hablar de eso un poco? Pues es que es muy privado, pero el niño, Santiaguito, quedó muy traumado. El papá tanto que lo violaba, cuando fue creciendo, se cambió de sexo, se volvió loca el chino. ¿Y cómo se llama ahora? Ahora se llama que Carolina, ya se fue a la casa y está por ahí en cualquier esquina. Muchas gracias. En ese momento vamos a pasar a la sección del noticiero para explicar a los televidentes lo que es el artículo número 1 y continuaremos escuchando tu historia. Muchas gracias. Como pudimos escuchar en la historia de Felipe, pudimos observar que su familia se vio un poco afectada por el hecho de empezar a trabajar con las NIF y por el hecho de que el banco donde trabajaba se encontraba como una entidad que funciona como en el grupo 1. Para ustedes los televidentes que no sepan cuáles son las entidades que están en el grupo 1 y para los que deseen saberlas son las siguientes. Son las entidades que tengan acciones o que tengan valores inscritos, todas las entidades que trabajen con recursos del pueblo y las que sean subordinadas a otras que trabajen con las NIF plenas o cuyo personal sea mayor a 200 personas. Y entre estos se encontraba el banco de la madre de Felipe, pues trabajaba con recursos del pueblo. Algo muy interesante que él dijo fue que no le parecía correcto ese cambio, que a él no le importaba y es necesario porque Colombia se encuentra un poco atrasado en este proceso.
Chile lo hizo en el 2009, Ecuador lo hizo entre el 2010 y 2012 y Argentina lo acabó el año pasado. Colombia apenas está iniciando este proceso y es necesario que lo acabemos ahora mismo. Continuamos con la entrevista hecha por Vanessa a un nuevo integrante de ese documental. Continuamos este documental en el cual continuamos con la historia de otro joven cuyo nombre esconderemos por las mismas razones de seguridad de Felipe. Su nombre será José Villegas. Por lo que veo, José, tu estilo de vida ha mejorado bastante por tu ropa. No, que va, esto es un flete, es un rock que hice por allá por los lados del poblado, a los niños ricos. Ustedes me la chimba saco. Ok. Bueno, igualmente ese joven nos contará de cómo va su vida por el cambio que se dio por la convergencia de la ley 1314 del 2009. No, pues a mí eso o sea, la que le afectó fue a mi cucha. Pues ella trabajaba en Ecopetrol y pues yo me acuerdo que a ella la amenazaban mucho, que porque ella tenía que trabajar que es que con un nuevo marco, que yo no sé qué tales, y que con las NID, algo así, pero yo nunca le presté atención. Ah, entonces tu madre tenía que ver con la contabilidad de la organización. Ah, pues yo no sé, yo supongo que ella, que sí, que trabaja con eso, pues a ella la molestaban mucho, que la contabilidad de la empresa, que ya tenía que empezar a trabajar con unas cosas de esos gringos de la USA, esos varios gringos que siempre quieren hacer el roto acá, fastidiar la vida, ¿no? Y después ya después que la empezaron a presionar tanto, no, pues la verdad, me puse a ser muy afectada, porque ya casi no mantenía en la casa, ya estaba trabajando mucho, demasiado, y no, y papá también se afectó mucho. Ahora que mencionas a tu padre, ¿es verdad que te da malos tratos? Sí, pues como mamá siempre mantenía trabajando, papá siempre hacía lo que quería conmigo. No. Continuamos con el noticiero para explicar el artículo 2. Señores televidentes, les vamos a explicar de manera clara y sencilla lo que dice el artículo número 2. Esto es muy sencillo de entender y se los vamos a explicar de la manera más fácil de entender. Este se hará de la misma manera como se viene haciendo durante todo el proceso de transición. Y esto llegará hasta el 1 de enero de 2015, donde se empezará a trabajar solo con la SNIF. Continuamos con el documental. Después de la explicación de nuestro reportero Daniel de lo que es el artículo 2, continuaremos con la historia de Felipe, que nos va a hablar un poco de cómo fue el periodo del despido de su señora madre. Felipe, ¿nos puedes hablar de ese periodo? ¿Qué fue lo que ocurrió o cómo fue? No, sino que a ella como en octubre o noviembre del 2013 le pidieron el estudio, pero no, ella no pudo. Entonces como al año fue que la echaron y ahí pasó todo, ahí se nos dañó la vida. Qué pena que te interrumpa, pero te voy a dar un pequeño ejemplo tal vez de lo que vivió tu madre. Y es que yo recuerdo que tuve un viejo amigo o conocido, no recuerdo, que se enfrentó en varios momentos con su contadora. Pues la persona que le llevaba la contabilidad pues no quería empezar a actualizarse, pues lo consideraba algo innecesario y no era por falta de capacitación. Pues mi amigo Brandon, era que se llamaba, se la brindaba. Lo importante es que ese momento para la contadora fue muy decisivo porque ella no quiso aprender. Y Brandon me contaba que en un momento le presentó su reemplazo e inclusive se golpearon. Entonces era como que tal vez tu madre fue que no quiso capacitarse y por eso la echaron. No, es que usted no sabe cómo fueron las cosas. Pues es muy fácil hablar, pero a mi tía le quedaron las cosas muy duras. No, es que no, usted no me puede venir con ese ejemplo porque usted no sabe cómo son las cosas, lo de ella es muy distinto. ¿Era cierto que tu madre consumía drogas? Que yo la viera nunca, pero siempre llegaba drogada a la casa. Y esto es una pregunta demasiado personal, pero tengo entendido que en tu familia los recursos siempre no fueron muchos, pero que tu madre tenía otra familia y un amante que se llamaba, que no recuerdo el nombre, pero creo que su apellido era Franco.
No, yo de eso no le quiero hablar a usted. No, es un asunto muy personal. Está bien, respeto totalmente tu decisión, pero te quiero explicar algo, y es que en esos tres decretos, en el 2784 del 2012, 1851 del 2013 y el 3024 del 2013, se habla de un cronograma. Y en el 2013, donde despidieron a tu madre, debían capacitarse. Desde el 2014, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, debían llevar dos contabilidades. Una, como siempre se había llevado, para su representación legal, y la otra en base a las NIF, simplemente para hacer una comparación de cómo iban a empezar a llevar las NIF, de cómo iban a estar sus estados patrimoniales. No es por decir que tu madre no se capacitó, yo la respeto y respeto su decisión de haberse suicidado, pero es simplemente que tenemos que ver diferentes perspectivas y tal vez entender a tu madre y a la empresa de por qué lo hicieron. Ya, todo eso, no, fue mi tía. La cucha nada más llegaba a visitar al papá y yo la veía cuando llegaba. Wow, perdóname, creo que durante toda la entrevista le he dicho a tu tía madre, pero a tu tía tú la llegaste a ver como tu madre. En parte porque, pues, ella fue la que me crió, y a mi familia, a los hijos, ella fue la que se echó la familia encima. Ah, bueno, ustedes, qué pena haberme confundido en tan grandísimo error, pero por lo menos a tu tía sí la llegaste a ver como una madre. ¿Y tú aún tienes contacto con Carolina? De Carolina, no. Lo único que sé es que Carolina está por ahí en cualquier esquina. Yo había escuchado que ahora lleva tintos en lo que es una empresa de las pymes. Yo no sé, no. De Carolina sé muy poquito. Yo sé que ella se dedicó a vagar, y con el cambio de sexo, no sé qué puede estar haciendo. Está bien, respeto tu respuesta. Continuamos con el noticiero. Yo les voy a explicar los que mi compañero les acabó de decir. En el 2013 se utilizará para capacitarse. En el 2014 se llevarán las dos contabilidades para compararse entre ellas. Y en el 2015 se utilizarán nada más las NIF. El 31 de diciembre se deben entregar los primeros estados financieros bajo las NIF. Para terminar con este espacio de noticias informativas y para las noticias de farándula, que van a ser demasiado interesantes, queremos dar una pequeña conclusión, y es que en todas estas historias que escuchamos, lo más importante es que todo este proceso busca una homogenización de la información, es decir, que los congresos sean ricos en información, que podamos hablar y conocernos mucho más. Tienes toda la razón, Juan Diego. Actualmente en Colombia los contadores se les está formando para aceptar el cambio y conocerlo. Este es un trabajo en conjunto para seguir con la responsabilidad con la sociedad. Y ahora que mencionas sobre que se les está formando, es interesante ver cómo en universidades como la de Antioquia deben hacer exposiciones hablando sobre este cambio. Y una exposición que me llamó mucho la atención porque tuve la oportunidad de estar ahí fue una con títeres. Hizo una joven, no recuerdo su nombre, creo que era Caitlyn. Ah, Cierto que sí, así sí, se sí, llamaba, sí. tú estuviste conmigo. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de Farándula Contable. Hoy veremos cómo se ha manifestado la convergencia de las NIF en Colombia. Empezaremos con el programa estadounidense Las Chicas Superpoderosas, donde estas se embarcan en una misión por crear nuevos decretos. También se ve la mitología griega, donde dioses como Zeus y Atenea, o Hermes con tenis, crean nuevos decretos y los llevan al pueblo para su correcto uso. También en el programa Piroberta se toman un momento de seriedad para hablar de estas. O en el popular programa colombiano ¿Quién quiere ser millonario? También hablan sobre las pymes. Pero donde más se ve reflejado es en el video de Rihanna, donde se ven cómo asesinan a un contador por no actualizarse correctamente en las NIF. Finalmente, reitero gracias a todos por habernos visto, por haber atendido tan importante información, y recuerden que todo este proceso que está pasando el Grupo 1, desde el 2013 pasando por el 2014 hasta el 31 de diciembre del 2015, nos incumbe a todos, no solo al contador, sino al administrador y en sí a toda la organización, para responder con esta responsabilidad que tenemos con la sociedad, de crecer de forma segura y honesta. Y a todos los estudiantes que están en estos momentos aprendiendo el arte de la contaduría,
que ya pasaron por ese primer semestre y vieron cómo es, y que están inseguros si seguir este camino o no, de afrontar este cambio y sienten que no es lo de ustedes, recuerden que ustedes no pasaron cultura contable para que se rindan ahora. Muchas gracias.